Pesada en mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Reducirá obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Qué gozo, qué privilegio es volver a estar juntos para abrir las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo
las abra para nosotros y nos permita seguir conociendo a aquel que está sentado en el trono y gobierna sobre todos. Seguimos estudiando los atributos de Dios. Seguimos disfrutando el privilegio de conocer al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al que nos ama con amor eterno, el cual nos ha salvado y al que adoramos por los siglos de los siglos. Les invito a que oremos y nos pongamos en la mano de Él para estudiar su palabra, para disfrutar la revelación que Él nos ha regalado. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu y en obediencia a las Escrituras nos acercamos a ti. Con reverencia y con respeto, porque tú eres Dios, nuestro Dios. Humillamos nuestro corazón delante de ti y proclamamos tu soberanía, proclamamos tu gobierno, proclamamos que solo tú eres digno de ser adorado. Gracias, Padre, por sostenernos hasta este día, hasta este momento. Gracias por tus muchas misericordias para con nosotros. Gracias por la fidelidad tuya al cumplir todo lo que has prometido. Gracias por seguir dándonos cada día, dándonos el gozo, Dios, de ver el sol, disfrutar la lluvia y disfrutar toda la creación que está a nuestro alrededor. Gracias porque en las dificultades y en las luchas que tú permites para cada uno de nosotros, cosas que necesitamos y que son necesarias en nuestra vida, ahí estás para fortalecernos y mostrarnos, Dios, tu gracia, darnos la convicción de que estás con nosotros y que todo lo que está aconteciendo realmente es para nuestro bien. Padre, nos disponemos delante de ti y ruego que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, en cada uno de tus hijos, sea quien nos dirija. Abre nuestro entendimiento, abre, Dios, completamente tu palabra a nosotros y permítenos seguir conociéndote de la manera que tú quieres ser conocido, de la manera que te has revelado, de la manera que te has manifestado y la manera que debemos conocerte. Tu bendición y tu gracia sea para todos nosotros y para todo el pueblo que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, continuando con los atributos de Dios, hoy vamos a continuar y vamos a empezar hablando sobre el Dios inescrutable. Dios, nuestro Dios, es Dios inescrutable. Y vamos a leer una vez más Romanos capítulo 11, versículo 33, por favor. Recuerden que el apóstol Pablo, después de hacer una gran exposición sobre la salvación nuestra, la exclusión del pueblo de Israel por una temporada pequeña, mientras que la iglesia está siendo formada, pero después su inclusión al reino y para que nuevamente Israel esté sobre todas las naciones y Cristo realmente sobre él, dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Uno de los errores más grandes que tenemos los seres humanos es que no queremos hacer nada sin entenderlo todo. Y el entendimiento que Dios nos da no es para que nosotros comprendamos las cosas antes de hacerlas. El entendimiento que Dios nos da es para que nosotros creamos que Él está haciendo lo que es correcto, aunque nosotros no entendamos lo que Él está haciendo, ni los caminos por los cuales a veces nos está conduciendo. Dios nos ha dado un camino seguro y es Cristo. Pero a veces las cosas que Él hace no las podemos comprender de ninguna manera porque Él es inescrutable y sencillamente cuando hablamos de que Él es inescrutable estamos diciendo que Él tiene características y actos inexplicables y bastante misteriosos. Una de las cosas que he comprendido en el ministerio es que Dios quiere que guarde sus principios, no los procesos en que Él lo hace. Él cambia los procesos contigo, conmigo y con los demás y nos enseña lo mismo. Nos enseña los mismos principios con procesos distintos. Antes quería de alguna manera y muchos quieren que las mismas cosas y de la misma manera y en los mismos procesos que le acontecen a otro le acontezcan a uno. No. Los mismos principios sí deben cumplirse porque es la palabra de Dios para todos, pero los procesos, la metodología, las formas, el tiempo, las ocasiones, la localidad, todo eso puede cambiar. Dios puede enseñarme a mí a amar con ternura y con suavidad. A otros les enseña con dolor, a otros con disciplina, a otros con desastres, a otros con pérdidas, a otros con luchas. Bueno, los procesos son completamente distintos porque Él es inescrutable. Job, vamos al libro de Job, por favor, un momentico.
Allí, antes del libro de los Salmos, está el libro de Job. Y en el capítulo 5, versículo 9, él dice estas palabras. Allí está hablando Elifaz a Job y están en esta conversación. Y dice estas palabras el versículo 9. Bueno, vamos a leer del versículo 6. Porque la aflicción no sale del polvo. Escuche, la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Escuche, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Job entendía realmente que el Dios al cual él servía era y es y seguirá siendo el Dios inescrutable. Por eso en el capítulo 1, cuando él pierde toda su familia y todas sus posiciones, no empezó a hacer un largo razonamiento, no empezó a contender con Dios, a preguntar por qué y para qué. Sencillamente, él dice la Biblia que cuando él escuchó toda aquella historia terrible de todas sus pérdidas, dice versículo 20, entonces Job se levantó, Job rasgó su manto, Job rasuró su cabeza, Job se postró en tierra y Job adoró. Todas estas cosas que están aquí, básicamente, era la manera en que el Señor les había enseñado a enfrentar el dolor, a enfrentar el luto, a enfrentar momentos difíciles. Los hombres rasgaban sus ropas, los hombres rasuraban sus cabezas, los hombres se postraban en tierra y adoraban. Por eso es que bueno que nosotros entendamos. Pero el versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová me lo dio, Jehová me lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mire, sin mucho razonamiento, sencillamente, él acepta la voluntad de Dios. La verdad es que cuando nosotros podemos mirar esta historia, nosotros trataríamos de escrutar a Dios. Trataríamos de entender a Dios, le haríamos miles de preguntas, ¿por qué sí, por qué no, por qué a mí, por qué esto, por qué aquello? Pero cuando nosotros conocemos al único y verdadero Dios, que hace cosas que nosotros no comprendemos y nunca comprenderemos, podemos realmente, escuche, podremos realmente descansar en Él y no contender con Él, sino sencillamente creerle a Él y aceptar su voluntad. Porque Él tiene características realmente, actos inexplicables, misteriosos, que están más allá de nuestro entendimiento y nuestra mente es demasiado pequeña comparado realmente con la mente de Dios. Nuestros pensamientos no podrían comprender realmente los pensamientos de Dios. Por eso sencillamente aceptamos por fe su voluntad. En el capítulo 13 del libro de Job, vamos allí, por favor, el versículo 15. Job, capítulo 13, versículo 15, dice la Biblia, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Sin preguntarle nada, escuche, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. O sea, los pondré delante de él. Charlaré con él de mi andar. Porque Dios mismo decía que Job y da testimonio de que era hombre recto, temeroso y apartado del mal. Pero Dios puede matarme a mí y yo no tengo ningún permiso para preguntarle por qué. Él sabe por qué lo haría. De hecho, a veces le pregunto, ¿por qué me dejas vivir cuando yo debería morir? Pero Él tiene planes inescrutables conmigo que yo no los entendería. A veces me pregunto, ¿por qué el Señor deja vivir a este o aquel cuando deberían estar muertos? Y cuando predicamos la ira de Dios, la verdad miraríamos que usted, yo y todos los demás deberíamos morir. ¿Pero por qué vivimos? Por los eternos planes de Dios, que son inescrutables, sus propósitos eternos. Y qué bueno que nosotros podamos entender estos principios y disfrutar la gracia del Señor. Cuando hablamos de la salvación, vamos al libro de Efesios, por favor, capítulo 3. El apóstol Pablo
quien recibió el privilegio y fue colocado en esa posición de honor de ser apóstol del Evangelio de Jesucristo, y en especial con un ministerio hacia los gentiles, porque los judíos no podían entender por qué Dios había llamado a los gentiles y por qué el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los gentiles de la manera que había sido derramado sobre ellos, porque ellos en su mente creían que solamente ellos eran pueblo de Dios, solo ellos eran los escogidos y que los demás estaban rechazados. Pero cuando ellos vieron realmente la obra del Espíritu Santo en los gentiles, no podían entender el plan eterno de Dios. Y Pablo dice estas palabras en el capítulo 3, versículo 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él decía: yo no puedo comprender esto. Me fue dada esta gracia. ¿Por qué a mí? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros realmente conocemos muy poco de todo aquello que Dios nos ha regalado. No disfrutamos lo que tenemos y aún criticamos a Dios en lugar de entender que lo poquito que estamos disfrutando es algo de lo mucho que vamos a disfrutar por los siglos de los siglos. Por eso muchas veces sencillamente me abstengo de no preguntar. Sencillamente le digo al Señor: dame la gracia de creer, la gracia de aceptar y la gracia de ser agradecido. A veces no comprendo muchas cosas de las que hago o de las que me pasan. A veces no comprendo por qué suceden estas o aquellas cosas, pero sé que Dios tiene un plan, que yo a veces no entiendo, posiblemente no podré entender, pero debo aceptar como parte de su voluntad y de su carácter inescrutable. Por eso, hermanos, la Biblia no fue dada realmente para ser razonada, fue dada para ser creída. Lo que yo creo, lo disfruto. Lo que yo creo, realmente, eso disfruto. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, donde el que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, hermano, descanse en aquel que es inescrutable, pero crea que todo lo que Él hace es perfecto y tiene un propósito bueno para usted, para mí y para toda su iglesia. Otro atributo de Dios es que Dios es fiel. La verdad es que muchos echamos mano de este atributo, pero a veces no entendemos que Dios es fiel tanto para cumplir sus promesas positivas como para cumplir sus promesas negativas. Algunos dicen sencillamente, como dice el apóstol Pablo a Timoteo: aunque yo fuera infiel, Dios permanece fiel. Y algunos se jactan, digamos así, o se sostienen: bueno, no importa que yo sea infiel, Él sigue siendo fiel conmigo. Y eso es verdad, pero hay otra parte, es que usted no puede seguir siendo infiel, usted no puede seguir haciendo las cosas mal, porque Dios será fiel en corregirte, Dios será fiel en traer la disciplina, Dios será fiel en hacer que usted cultive lo que siembra. Él es fiel en cumplir su palabra. Y si yo le respondo con fidelidad, Él traerá a mí las bendiciones de sus promesas. Pero si yo no soy fiel, Él será fiel en cumplir de manera negativa lo que yo debía recibir de manera positiva. Si yo debía recibir recompensa, Él será fiel en quitármelas. Si no le soy fiel. Por eso, hermanos, qué bueno es entender que Dios es fiel. Cuando decimos que Dios es fiel, sencillamente estamos diciendo que Él no va a cambiar, que Él no dejará de ser lo que es, no dejará de cumplir lo que ha prometido. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede cambiar ni su manera de ser, ni podrá cambiar su manera de actuar. Él cumplirá y será estable en todo lo que ha prometido. En el libro de Deuteronomio, por favor, vamos al capítulo 7. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. En el versículo 9 de este texto, escucha allí, Deuteronomios, capítulo 7, versículo 9. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Recuerde que le está hablando Moisés a Israel.
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, cuando miramos este texto, es interesante mirar la fidelidad de Dios, porque realmente Moisés está allí en el año 1400 antes de Cristo, y ya han pasado esos 1400 y 2000 más, y Dios sigue siendo fiel, porque Israel sigue existiendo y sigue siendo un pueblo especial para Dios. A pesar de la incredulidad de Israel, Dios sigue cuidando a Israel, y los países que se siguen levantando contra Israel siguen siendo derribados, siguen siendo destruidos, porque Dios sigue siendo fiel para con su pueblo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, un pueblo apartado para Él. Y lo apartó, y a pesar de sus rebeliones, Él mantiene la promesa por amor a sus padres, por amor a Abraham, por amor a Isaac y por amor a Jacob. Por eso dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y por cuanto Jehová quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, de la mano del rey de Egipto. Conoce pues, escuche, estoy leyendo el versículo 6, ahora leo el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, que guarda las misericordias a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué maravilloso ese texto del 7:9. Empecé a leer del versículo 6. Y Dios quiere que usted y yo conozcamos que Jehová nuestro Dios es Dios fiel. Y por ser fiel, Él guarda el pacto. Recuerde que nosotros somos salvos gracias al nuevo pacto en Cristo Jesús. No somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestra obediencia, no somos salvos por nada que nosotros pudiéramos hacer. Somos salvos gracias al Salvador, que pagó por nosotros, murió por nosotros. Y Dios sigue guardando su pacto y sigue guardando las misericordias a todos aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, o sea, a todos aquellos que están en Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús le amamos y solo en Cristo Jesús somos obedientes. Y lo hará por todas las generaciones. Hermanos, qué bueno es entender este principio. Dios es fiel. Él no va a cambiar. Él no dejará de cumplir lo que ha prometido. La verdad es que me gozo en esto. Sé que he sido perdonado, pero aún sigo siendo pecador. Sé que a Dios le desagradan mis actos pecaminosos, pero sé que Él no cambiará conmigo. Pero también sé que así como Él es fiel a cumplir su promesa de sostenerme y de guardarme para la vida eterna, también es fiel en corregirme como hijo, porque Él me ama, en disciplinarme, en no permitir que yo me deleite en el pecado ni permanezca en él. Y si fuese necesario cortarme, lo haría. Sencillamente porque Él es Dios, Dios fiel. En el Salmo 36, vamos allí por favor. En el Salmo 36, versículo 5. Las Escrituras dicen estas palabras, Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y escuche, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vuelvo a leerlo. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, porque la misericordia de Él es más alta que los cielos, más grande que los cielos, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Jeremías, en medio de las dificultades y de la lucha y del dolor que tenía en su corazón por la rebelión de su pueblo, por la destrucción de la ciudad, por la destrucción del templo, por la muerte de todos aquellos que eran y estaban como su familia, él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, grande es tu fidelidad.
Vamos a Lamentaciones, por favor, acompáñenme allí. Y Lamentaciones capítulo 3. Recuerden que Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Y ahí en el capítulo 3, exactamente el versículo 22, él expresa esas palabras. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Muchos murieron, pero la ciudad la población en general no fue destruida. Fueron llevados presos, pero no fueron muertos. Fueron llevados como esclavos, pero seguían estando vivos. Y por eso dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Una de las cosas que le doy gracias a Dios en estos tiempos es estar vivo. No importa las condiciones en que pueda estar, gracias porque seguimos vivos. Y mientras que sigamos vivos, podemos seguir disfrutando la misericordia de Él, podemos seguir disfrutando la gracia de conocerle, la gracia de compartirle, la gracia realmente de hacer la tarea que nos ha encomendado. No importa si estamos enfermos, no importa si estamos a punto de morir, no importa si no tenemos nada o tenemos mucho. La verdad, existimos solamente por sus misericordias. Y el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, porque grande, grande es la fidelidad de nuestro Dios. Él no falla, Él no cambia, Él cumple. Doy gracias a Dios porque en su fidelidad no ha dejado de amarme, no ha dejado de cuidarme, no ha dejado de estar conmigo. Y todas estas cosas y todo lo demás será por los siglos de los siglos, para contigo, para conmigo, para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, sea de manera positiva, sea de manera negativa, sea con promesas de bendición o sea con disciplina para nosotros, pero Él es fiel en cumplir. Otro atributo de Dios es que Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno en todo momento. Cuando decimos que Dios es bueno, es que realmente Dios siempre va a actuar de manera cordial, de manera amable, de manera benévola. Él está lleno de buena voluntad y sus acciones son buenas en todo momento. No todas las acciones a nosotros nos gustan, pero todas las acciones de Él son buenas. Todas. Por eso dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas nos van a gustar, sino que todas las cosas, aunque no nos gusten, son para nuestro beneficio. Conozco personas que detestan las inyecciones, pero las inyecciones son buenas. A veces son muy dolorosas. A veces las agujas son demasiado grandes y lo que le inyectan a uno es demasiada cantidad, pero su efecto trae mejoría. Y su mejoría es mucho más rápida que la de una pastilla o cosas así. No nos agradan, a veces nos molestan, muchos lloran, muchos tienen pánico ante ellas, pero son buenas. No todo lo que hace Dios nos agrada, no todo lo que hace Dios, como dijimos antes, lo entendemos, lo comprendemos. Y muchas de las cosas que Dios hace nos producen dolor, tristeza. Pero todas ellas son buenas porque provienen de Él que es bueno. Cuando decimos que Él es bueno, también estamos diciendo que en Él no hay maldad. Nada de lo que hace, lo hace con maldad. Todo es bueno, todo es santo, todo es puro, todo es perfecto. Por eso cuando hablamos de que Dios es bueno, estamos diciendo que todo aquello que mueve a Dios es amable, cordial, benévolo. Está lleno de su buena voluntad hacia usted y hacia mí. Leamos en el libro de los Salmos, por favor, el capítulo 107. En el libro de los Salmos, el capítulo 107, el versículo 8, dice la Escritura: alaben, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Vea, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto es bondad. Dios tiene cantidad, miles y millones de misericordias para contigo y para conmigo. Las hemos visto, las estamos viendo y las seguiremos viendo. Y después las contemplaremos en plenitud por los siglos de los siglos.
Pero qué bueno es entender que el Dios de los cielos está lleno de bendiciones y misericordia para con nosotros. Alaben la misericordia de Jehová. Alabemos sus maravillas para con nosotros, para con sus hijos. Y también en el capítulo 23 del libro de los Salmos, ese texto que la mayoría conocen, porque la mayoría de los seres humanos y en especial el pueblo de Dios conocemos el Salmo 23. Pero el versículo 6 tiene una palabra especial donde dice, ciertamente, ciertamente, estén plenamente convencidos, plenamente seguros que el bien, la bondad de Dios, este maravilloso atributo y sus misericordias nos están siguiendo. Miremos para atrás y contemplaremos que la bondad y la misericordia de Dios nos han venido siguiendo todos los días de nuestra vida. Y al final moraremos en su casa, que es nuestra casa, la cual Él fue a preparar para todos nosotros. Hermanos, cuando miro hacia atrás, y por el Espíritu podemos ver nuestra naturaleza pecaminosa, podemos ver nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra inmadurez, nuestra soberbia, nuestra incredulidad, nuestra rebelión. Solo podemos mirar que realmente el Señor nos ha acompañado con su bondad y su misericordia. Por su bondad hemos recibido realmente grandes cosas. Y por su misericordia no nos ha dado lo que realmente merecemos, al contrario, quitó lo que nosotros merecemos. Y seguimos aquí porque su bondad y su misericordia nunca se han apartado de nosotros. Dios es bueno sin importar lo que decida hacer con nosotros. Todo lo que haga es bueno y nos ayuda para bien. En el libro de Romanos, vamos allí por favor un momentico, al capítulo 2. Romanos capítulo 2. En el versículo 4, hablando con los judíos, o de esa experiencia con los judíos, dice el apóstol Pablo, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, la riqueza de su paciencia y la riqueza de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias a la bondad de Dios, los impíos siguen viviendo, porque Dios sigue haciéndoles bien para que ellos vean la necesidad que tienen de arrepentirse. A pesar de que somos malos y el impío actúa mal, Dios sigue sacando el sol sobre ellos. A pesar de que el impío actúa mal, Dios sigue trayendo agua sobre sus cultivos. Sigue dándonos la provisión de todos los días. Podemos comer, podemos beber, podemos dormir, podemos descansar. ¿Por qué? Porque Él no ha dejado de ser bueno, ni ha dejado de ser benigno. Sus intenciones son perfectamente buenas y todos sus hechos buenos en gran manera. Por eso es maravilloso este texto. No menospreciemos la riqueza de su benignidad. No las menospreciemos porque Dios no tiene malas intenciones. Todas ellas son buenas. Por ser bueno, es paciente por ser bueno. Él longámine con nosotros y nos soporta de manera prolongada, sencillamente con el propósito de que entendamos que Él es bueno y que a través de su bondad Él nos guía al arrepentimiento. Hermanos, qué bueno es poder conocer al Dios de los cielos, al único y verdadero Dios, nuestro Dios. Y también vamos a otro atributo que es la misericordia de Dios. Hemos hablado mucho de las misericordias, pero a veces no lo vemos como un atributo. Él es misericordioso. Él es misericordioso. Vamos al Salmo 51. Al Salmo 51, vamos un momentico allí, por favor. Salmo 51. Las Escrituras nos muestran en este maravilloso salmo cuando el rey David reconoce su pecado gracias a que es confrontado frente al pecado que ha cometido con Urías, con Betsabé y todo aquello que él ha guardado. Y Dios envía al profeta Natán y el profeta Natán
Sencillamente viene de parte de Dios y lo confronta, y David reconoce que ha pecado contra Dios. Y él acude a este atributo de Dios, a su misericordia. Recuerde que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la Escritura. La misericordia de Dios sencillamente es aquel atributo por el cual Dios no te da, no me da, no nos da lo que realmente merecemos. La misericordia de Dios abre el camino para su gracia. Porque la misericordia hace que nosotros no recibamos lo que merecemos. Y la misericordia hace que nosotros recibamos lo que no merecemos. Por la misericordia de Dios no he sido condenado, pero por la gracia de Dios soy salvo. Por la misericordia de Dios no he aguantado hambre, por su gracia recibo alimento. Por la misericordia de Dios no he muerto, por su gracia sigo vivo. Por la misericordia de Dios no estoy solo. Por la gracia de Dios tengo esposa, tengo hijos y una gran familia que es la iglesia. Por la misericordia de Dios no estoy allá afuera como un impío. Por su gracia estoy aquí como un siervo de Él. Por eso es maravilloso entender la misericordia de Dios, y en el capítulo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a ese atributo por el cual tú eres paciente conmigo de manera longamine, de manera infinita. El término longamine es larga paciencia, y por lo general cuando se usa en la Biblia se usa en relación con los seres humanos. Dios es paciente con toda su creación y paciente con nosotros en muchas de nuestras acciones, pero especialmente es longamine, o sea, paciencia larga, soportándonos y también de alguna manera llamándonos al arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado y límpiame. Escuche, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sabe que muchos de nosotros hemos aprendido a confesar el pecado, pero no la maldad de nuestro corazón. A veces confesamos que fuimos groseros, pero no confesamos la intención de nuestra grosería. A veces confesamos que robamos, pero no confesamos la intención de nuestro robo. A veces confesamos que golpeamos, pero no la intención, y por eso muchos no tienen cambio, porque aunque confiesan su pecado, su intención sigue viva en el corazón. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, las razones por las cuales nos movemos a hacer las cosas. Por eso es necesario, hermano, que entendamos. Dios, por este atributo, su misericordia, busca el bien temporal de los impíos y la salvación eterna de sus hijos. Dios realmente busca el bien temporal de toda su creación, porque de alguna manera nosotros temporalmente estaremos en esta creación, pero por su misericordia también busca la salvación de su pueblo. Y recuerde que lo hizo aún al precio de un sacrificio bastante alto, el sacrificio de su propio Hijo. Como el amor de Dios es tan grande, la manifestación en que Él mostró ese amor debe ser una manifestación grande. Y por eso Él tuvo que dar su vida como una manifestación grande de su amor, de su gran misericordia. Para mostrar su amor para con nosotros, tuvo que hacer una obra grande, inmensa, conforme a lo que Él mismo pedía. Porque Él pide la condenación de los hombres en sus pecados. Para salvarlos tuvo que hacer una obra grandiosa y tener que matar a su Hijo eterno para salvarnos eternamente de todos nuestros pecados. Qué bonitas estas palabras del rey David: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, la mayoría, por no decir casi todos, la mayoría de las personas que registra la Biblia que vinieron a pedir de parte de Jesucristo una sanidad, una expulsión de demonios o cualquiera de los beneficios que ellos necesitaban, por lo general acudían a la misericordia de Dios. Y le decían: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. O sea, si quieres, ayúdame. Si quieres, sáname. Si quieres, libérame. Si quieres, provéeme. Qué bueno es que nosotros, el pueblo de Dios, entendamos que realmente necesitamos la misericordia de Dios para disfrutar su gracia. Necesitamos la misericordia de Dios para disfrutar su gracia. En el Salmo 103, que es un salmo de gratitud. Vamos allí, acompáñenme, por favor. En el Salmo 103, los versículos 8 en adelante, en especial hasta el versículo 17, empiezan a revelar las misericordias de Dios. Dice el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová. A veces nosotros no miramos estos atributos de Dios como parte de sus atributos, de sus cualidades en su carácter. Dios es Dios misericordioso o Dios de misericordia. Dios es Dios clemente o Dios de clemencia. Por eso dice, misericordioso y clemente es Jehová. Y por ser misericordioso y clemente, Él es lento para la ira, o sea, longámine y grande en misericordia. Grande realmente en ese atributo de no darnos a nosotros lo que realmente merecemos. Por ser misericordioso y clemente no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque Él perdona. Él pasa por alto. Por ser misericordioso y clemente, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Él engrandeció su misericordia sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo, frágiles y débiles, y que separados de Él, nada somos y nada podemos hacer. Él se acuerda que nosotros, los seres humanos, usted y yo, somos como la hierba del campo, que florecemos en la mañana y cuando sale el sol con su calor abrasador nos marchita fácilmente. Versículo 17. A pesar de toda esa condición nuestra, dice, las misericordias de Jehová son desde la eternidad hasta la eternidad. Así de grandes son las misericordias de Dios, son eternas sobre los que le temen, sobre sus hijos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermano, qué bueno que entendamos esto, y usted, estimado amigo que me escucha. Hay una misericordia temporal para ti, pero hay una misericordia eterna para ti solo en Cristo Jesús. Por ser un ser humano, Dios ha tenido misericordia temporal, pasajera. Misericordia mientras que estamos en esta tierra, por eso mientras que estamos en la tierra, aún el impío disfruta la misericordia de Dios. Pero la temporal, no la eterna. La temporal es aquella donde recibimos comida aunque no la merecemos, podemos dormir aunque no lo merecemos, recibimos el sol aunque no lo merecemos, disfrutamos de la lluvia aunque no lo merecemos, tenemos una casa aunque no lo merecemos, disfrutamos de una esposa aunque no lo merecemos, Dios nos da hijos aunque no lo merezcamos. Pero eso es temporal y se acaba con la muerte. Pero hay una misericordia eterna, que es esta, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, aquellos que con temor reverente han reconocido ser pecadores y han creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Qué bueno que entendamos esto y lo apliquemos realmente a nuestro corazón. Que podamos entender cuán grande es nuestro Dios. Pero también Dios es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Escuche. Dios es un Dios de gracia. Está lleno de gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la Escritura:
mas el Dios de toda gracia, porque Él es el Dios de gracia y toda gracia viene de Él. Recuerden qué es gracia. Gracia es un regalo no merecido. Gracia es un don otorgado. Todo lo que nosotros como seres humanos pecadores recibimos es gracia de Dios, es gracia de Dios. Por su gracia nosotros vivimos, por su gracia nosotros comemos, por su gracia nosotros dormimos, por su gracia nosotros existimos, por su gracia somos lo que somos. Él es Dios de gracia, lleno de gracia. Y es maravilloso ese texto de 1 de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, el Dios que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo, después de que nosotros hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos va a fortalecer, Él mismo nos va a establecer. En la gracia de Dios el sufrimiento tiene realmente un papel supremamente importante. Si usted se pregunta, ¿por qué Dios trae sufrimiento a tu vida? ¿Y por qué Dios trae sufrimiento a nuestra vida? Este texto se lo responde. Porque Él quiere perfeccionarnos y Él, así como perfeccionó a su Hijo a través del sufrimiento, nos perfecciona a nosotros. Porque Él quiere afirmarnos en todo y es necesario el sufrimiento para afirmar a aquellos que somos débiles. Porque Él quiere fortalecernos. Y para fortalecer a alguien hay que someterlo a disciplina de ejercicio, a sufrimiento, a esfuerzos sobrenaturales. Y Dios quiere fortalecernos a nosotros porque quiere realmente establecernos de la manera que Él lo ha querido. Y todo este proceso es un proceso de gracia. Él nos lleva desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy en un proceso de gracia, otorgándonos todo lo que no merecemos, pero sí necesitamos. Y qué bueno que usted y yo entendamos estos principios, que nuestro Dios es un Dios lleno de gracia, de favor no merecido. Porque todo lo que Dios nos otorga es favores no merecidos. Él nos da a nosotros lo que no merecemos. Nos quitó el infierno. A los que hemos creído en Cristo nos quitó el infierno que merecemos, para regalarnos el cielo que no merecemos. Nos quitó una paternidad satánica, que es la que merecemos por ser pecadores, para darnos su paternidad divina y ser nuestro Padre por los siglos de los siglos. Nos ha librado de la muerte que merecemos y nos ha regalado la vida eterna que no merecemos. Esto es gracia de parte de Dios. Por eso es maravilloso entender la misericordia y la gracia. Las dos trabajan quitando y poniendo, quitando y poniendo. La misericordia quita lo que merecemos. La gracia pone y otorga lo que no merecemos. Job disfrutó la gracia y la misericordia de maneras maravillosas. Dios le quitó a él lo que le había dado, porque Él es soberano y puede hacerlo. Pero en su gracia le otorgó más abundancia de la que antes había recibido. Por eso Él lo alaba y lo glorifica. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Cristo. En el libro de Santiago, por favor acompáñenme allí al libro de Santiago. Es interesante entender cómo la Escritura nos muestra que toda buena dádiva, capítulo 3 de Santiago, toda buena dádiva viene de arriba, de lo alto, de parte de Dios. Quiero que miremos algo en el versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordias, llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de arriba, como dice el capítulo 1, versículo 17 de Santiago, dice, toda buena dádiva, todo lo que proviene de Dios, el Padre, es bueno, es perfecto. Mire, dice el versículo 17 de Santiago 1, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
en el cual no hay sombra de variación. Porque Él es inmutable, Él no puede cambiar. Qué bueno que entendamos esto, hermanos, y disfrutemos esa gracia de conocer al único y verdadero Dios, a nuestro Dios. Y vamos al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 22. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, al final, el último versículo de la Biblia, que es el versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La verdad es que la gracia de Dios está sobre todos los hombres, en algunos temporalmente, pero para los que hemos creído por los siglos de los siglos. Por la gracia de Dios, aún el impío recibe lo que no merece. Los impíos prosperan, los impíos tienen buena vida, los impíos tienen riqueza, los impíos se jactan y hacen lo que quieren dentro de la gracia de Dios. No porque Dios les permita pecar, sino porque ellos disfrutan la gracia de Dios, pero la disfrutan para sus propios beneficios y no para la gloria de Dios. Y esa será una gracia temporal, pasajera, porque después viene la ira de Dios sobre ellos. Pero nosotros, los que hemos conocido a Cristo, tenemos su gracia terrenal, o sea, mientras que estemos en la tierra, pero disfrutamos su gracia en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Por eso el texto dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia que vino para salvación, esa gracia que vino para quitar la condenación, esa gracia que está en nosotros para que disfrutemos a Dios en plenitud, es con nosotros para siempre. Por eso termina diciendo amén. Así sea, así es. Hermanos, qué bueno es que nosotros entendamos y disfrutemos este privilegio de estar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es conocer al único y verdadero Dios. Y para terminar por el día de hoy, vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Para mirar un atributo más, que Dios es solo Dios. O sea, no hay otro como Él. Uno de los atributos de Él es que Él es solo Dios. No hay más, sino Él solo. Porque si hubiese más dioses no sería Dios, sino dioses. Pero Él es solo en unidad. Él es trino, pero es uno solo. Y en el libro de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor, en el capítulo 6, vamos a leer allí en el capítulo 6. Hacia el final del libro, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 y 16. Dice la Biblia. Bueno, leamos 14, 15 y 16. Que guardes el mandamiento, guárdalo porque es mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, escuche, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué bueno es entender esto, hermanos. El verdadero creyente debe saber, debe creer y debe tener un solo Dios. Al pueblo de Israel se le dijo muy claramente: tú, Israel, escuche, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y adorarás a ese único Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto lo enseñarás a tus hijos, a tus nietos, para que ninguno adore otro Dios aparte del único y verdadero Dios, el cual es solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único que tiene inmortalidad, porque Él es Dios, que no muere, que habita en luz inaccesible, o sea, luz a la cual no se puede acceder, pero nosotros disfrutamos esa luz en nosotros gracias a que Él vino a nosotros. Nadie puede ir a Él, pero Él vino a nosotros para que nosotros ahora vayamos a estar con Él por los siglos de los siglos.
a quien ningún hombre ha visto. Escuche, ni puede ver, porque realmente a Dios Padre y Dios Espíritu nadie le ha visto ni nadie puede ver. Hemos visto a su Hijo y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Pero a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Él sea honra e imperio por los siglos de los siglos. Nos gozamos y personalmente me gozo realmente en conocer al único y verdadero Dios. Vemos la historia de Nabucodonosor allí en el capítulo 4, cuando él es confrontado por el único y verdadero Dios. Nabucodonosor era un rey politeísta. Tenía muchos dioses y todos los dioses de los pueblos los adoptaba a él y adoraba a todos los dioses y se adoraba él mismo. Por eso hizo una estatua de él mismo para ser adorado. Pero cuando fue castigado por el Dios de los cielos y Dios le abrió los oídos, los ojos y el entendimiento, él pudo decir estas palabras. Y vamos allí por favor al libro de Daniel, capítulo 4, porque son maravillosas esas palabras de Daniel capítulo 4, versículo 34, cuando dice: mas al fin del tiempo, después de que terminó el castigo, 7 años, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue devuelta, escuche, y bendije al Altísimo, al que está por encima de todos, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, o sea, al sempiterno Dios, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o quien le diga qué haces, porque él es el único Dios. Versículo 37. Ahora yo, escuche, ahora yo, Nabucodonosor, el rey politeísta, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por favor, estimado hermano, estimado amigo, tomemos en serio a nuestro Dios, porque Él es Dios por encima de todos los dioses, y todos los dioses son falsos. Él es verdadero. Los dioses de los hombres tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden obrar. No sirven para nada, ni para hacer bien, ni para hacer mal. Pero nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios inescrutable, el Dios fiel, el Dios bueno, misericordioso, el que está lleno de gracia, el único y verdadero Dios, a Él hay que temerle, porque tiene poder para hacer bien y tiene poder para dañar. No porque en Él haya mal para dañar, sino porque Él es justo para darle a cada uno lo que cada uno merece. Por eso en esta noche quiero invitarles a que volvamos a Dios, para que volvamos al temor a Él, para que lo respetemos a Él y lo adoremos como el único y verdadero Dios, y le demos a Él la gloria, la honra debida a su nombre. Que Dios nos ayude, a ti y a mí y a todo su pueblo, para exaltarlo a Él como nuestro verdadero Dios. Amado Padre y Dios Todopoderoso, a ti sea la honra y la gloria. Gracias por darnos el privilegio de conocerte tal como eres y tal como te has revelado a nosotros. Queremos realmente, Señor, disfrutar el placer de conocerte, el placer de entenderte y el placer de servirte. Heme aquí delante de ti, Señor, dándote gracias, Señor, por lo que tú has revelado acerca de ti y los privilegios que nosotros tenemos al conocerte tal como eres. Gracias por cada uno de tus atributos que son a favor de tu pueblo, a favor de tu creación. Pero gracias por darnos el gozo, Dios, de deleitarnos en ti y en lo que tú eres, en tus atributos. Permítenos disfrutar todo, Señor, la riqueza de tu gracia y poder compartirte a otros para que otros también te disfruten. Doy gracias por tu pueblo que escucha y oro para que tu palabra sea guardada en nuestro corazón. Tu bendición sea para con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amados hermanos y amigos, gracias por estar con nosotros y si el Señor lo permite, recuerden que cada miércoles continuaremos estudiando estas doctrinas y aún no hemos terminado con este maravilloso tema sobre los atributos de Dios y continuaremos si el Señor lo permite. Feliz noche para todos.